Muy buen día. Nosotros somos estudiantes de medicina de primer semestre de la Universidad ICESI. En este caso vamos a presentar el caso clínico de fístula del líquido cefalorraquídeo. Somos el grupo de anatomía de 7 a 9 de la mañana y los integrantes somos Gabriel Nicolás Cuásquer, Andrés Santiago Hernández Forero, David Santiago Mera Silva, Vanessa Olives Quintero y Karen Sofía Castañeda Muñoz. En el caso clínico de la fístula del líquido cefalorraquídeo, tenemos una fractura en la lámina cribosa del hueso etmoides. Podemos observar la cresta calle. Para mejor observación de este caso clínico, hemos hecho un corte transversal y nos ubicamos en la fosa craneal anterior, limitada por el hueso frontal y anteriormente y posteriormente por los bordes posteriores de las alas menores del hueso esfenoides. Dado que se genera una afectación en el hueso etmoidal y el líquido cefalorraquídeo se está regando por ahí, este drenará hacia las cavidades nasales, que está compuesta por la pared lateral, que está hecho por el hueso etmoides y su concha nasal superior, media e inferior. El techo de la cavidad nasal está compuesta por la lámina cribosa del etmoidal. La entrada a la cavidad nasal está compuesta por el septo nasal y el cartílago septal. El piso está compuesto por el proceso palatino del maxilar y aquí en la parte posterior con la lámina horizontal del hueso palatino. La pared medial está compuesta por la lámina perpendicular del hueso etmoidal que baja profundo a la lámina cribosa y el vómer que junto a la lámina medial del proceso pterigoideo generarán las coanas. Para esta explicación utilizamos un corte de la base externa del cráneo y en utilizamos un corte sagital del cráneo. La irrigación en la nariz proviene por medio de la arteria carótida interna, que gracias a la arteria etmoidal anterior y posterior irrigan la parte posterior y superior de la nariz. Y por la arteria carótida externa viene la arteria maxilar interna, cuya rama, la esfenopalatina, irriga gran parte de la posterior e inferior de la nariz por medio de las arterias nasales. La fisura del líquido cefalorraquídeo, más conocida como FLC, consta de una ruptura en las meninges principales, sean la dura madre o la aracnoides, que provoca la fuga del líquido que por medio del hueso etmoides tiene acceso a las conchas nasales, siendo esto ocasionado en la mayoría de casos por infiltraciones óseas. Se suele dividir por región, ya sea media o anterior, y causa. Puede ser traumática, que se clasifica dependiendo del tiempo que pasa después del trauma, como la temprana, que se puede tratar de semanas, y la aguda, que pueden ser de meses o años. Las no traumáticas también se clasifican, pero teniendo ya en cuenta las asociadas a lesiones provocadas por masas intracraneales, defectos congénitos de la base del cráneo y otras patologías relacionadas con el debilitamiento del hueso craneal, como las hernias. En este caso, la fístula del líquido cefalorraquídeo, o también conocida como rinorraquia, se presentó a causa del trauma provocado por un balón en movimiento. La categoría de fístulas traumáticas se pueden clasificar en dos: aguda o temprana. La primera, que se presentan una semana después del trauma, y las tardías, que ocurren meses o hasta años después. En este caso se clasificó como tardía, ya que se presentó 3 meses después del trauma. Uno de los síntomas más comunes es el dolor de cabeza o cefalea, en este caso con intensidad 6 en la escala análoga del dolor. También se presentó mareo y vómito. Como primer examen se realiza el examen físico, en donde se le solicita al paciente que se incline hacia adelante confirmando la salida del líquido claro, por lo que se realiza una tomografía axial computarizada o TAC, que es el procedimiento para el que se usa una computadora conectada a una máquina de rayos X, a fin de crear una serie de imágenes detalladas del interior del cuerpo. Las imágenes se toman desde diferentes ángulos y se usan para crear vistas tridimensionales. Además, se realizó una cisternografía, que es un estudio de medicina nuclear que se realiza por medio de la inyección de un radiofármaco, marcado con un isótopo radioactivo en el espacio subdural, con el cual se hace seguimiento de la fisiología del líquido cefalorraquídeo en todo su recorrido. Posteriormente se observa el defecto óseo etmoidal anterior
y la salida del líquido cefalorraquídeo por la fosa nasal derecha. La fístula fue localizada exactamente en la parte posterior del seno frontal, anterior a la lámina cribosa del hueso etmoidal, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo se filtre a través de la cavidad nasal derecha. Esto podría ocasionar la pérdida del olfato, ya que está muy relacionado con el bulbo del nervio olfatorio, específicamente en el tracto olfatorio. Continuamos con los resultados del laboratorio y radiológicos para entender el diagnóstico. Dado que la paciente al empezar su tratamiento primero tuvo atención por el servicio de otorrinolaringología, pero este tratamiento no genera buena evolución, se procede a seguir el algoritmo de diagnóstico de sospecha de fístula del líquido cefalorraquídeo. Se decide usar la imagenología. Se empezó por hacer una tomografía axial computarizada, conocida como TAC, pero a la finalización de esta se presentan dudas topográficas, por lo que siguiendo el algoritmo de diagnóstico para este caso de dudas se procede a realizar una cisternorresonancia magnética. Como conclusión de estos dos exámenes se detectó un defecto óseo etmoidal en la fosa craneal anterior, por donde se presenta la salida del líquido cefalorraquídeo, que es expulsado por la fosa nasal derecha. En los resultados de la tomografía axial computarizada se observan cortes coronales del piso de la fosa craneal anterior, donde se ve el defecto etmoidal y la salida del líquido por el mismo. Por otro lado, en los resultados de la cisternorresonancia magnética se observan tres imágenes. A la izquierda un corte sagital y las otras dos imágenes muestran un corte coronal. En estas se evidencian en color blanco el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo y se observa una fuga de líquido hacia las fosas nasales. Estos dos métodos de diagnóstico de la fístula se diferencian principalmente porque la tomografía axial computarizada valora principalmente el componente óseo. Esta utiliza una radiación baja de rayos X para realizar su trabajo. No requiere procesos adicionales, mientras la cisternorresonancia magnética no usa ningún tipo de radiación, pero requiere una inyección intratecal como medio de contraste. Se inyecta a través de una punción lumbar tradicional. Su resolución es muy alta y puede permitir distinguir el trayecto de la fístula y la alteración meningia que se presenta. Luego de confirmar el diagnóstico, se procede siguiendo el algoritmo terapéutico para decidir cómo actuar, dando paso a la intervención quirúrgica. Tratamiento. En este caso, un tratamiento no quirúrgico. El tratamiento de la fístula depende de la localización, el tamaño del defecto, la etiología, etc. Son muchos los factores que pueden ayudarnos a escoger un tratamiento. En casos de fístulas de escaso débito, poca filtración de líquido cefalorraquídeo, se debe de dar un reposo horizontal con elevación de la cabeza y medicación para disminuir la secreción del líquido, como los diuréticos y la acetazolamida. La acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, disminuye la producción del líquido y repara la dura madre, con lo que posiblemente podemos ya sea prevenir la fístula o nos ayudará a que haya poca filtración de líquido e incluso nula. En casos más severos puede requerirse la realización de punciones lumbares para evacuar el líquido cefalorraquídeo espinal que disminuya o la colocación de drenajes espinales por contraabertura para mermar la filtración y que la fístula pueda cerrar por sí misma. Las fístulas postoperatorias suelen ser muy frecuentes post cirugías de tumores hipofisiarios, de neurinomas vestibulares y de lesiones de bases de cráneo anterior, media y posterior. En este caso tenemos una lesión anterior de la base de cráneo. Ahora vamos a hablar de tratamiento quirúrgico, que este sería si en caso de que al paciente se le brinde un tratamiento y este no le funcione o que el tipo de fístula amerite una intervención quirúrgica inmediata.
En el caso que nosotros escogimos, hablamos de una fístula del líquido cefalorraquídeo etmoidal derecho, del lado derecho, donde el paciente sufrió un trauma el cual le ocasionó la filtración de este líquido. En este proceso se debe colocar un injerto dural pequeño, la medida dependería máximo de 1 a 1.5 centímetros, tejido adiposo extraído del abdomen del paciente y surgiceo, aunque también depende mucho del cirujano que lidere la cirugía, ya eso variaría, es más o menos un ejemplo de cómo podría ser ese proceso. Para saber que todo haya marchado en orden se debe asegurar una integridad y liberación del nervio olfatorio, corroborar hemostasia y un cierre de la dura madre, pero sobre todo la ausencia de la fístula. Por ende, al paciente se le debe dejar en revisión unos días para corroborar todas estas cosas y que ya podamos tener la seguridad de que la fístula ha sido arreglada o tratada. Las conclusiones. En este caso clínico entendimos la importancia de las relaciones anatómicas para entender las diferentes estructuras de la cabeza y cuello. Posteriormente, en el transcurso del caso clínico, debatimos con nuestros compañeros del grupo y obtuvimos más conocimiento y resolvimos dudas con nuestros profesores. Finalmente, la responsabilidad y compromiso con nosotros mismos nos ayudarán a formarnos como buenos estudiantes de medicina y como futuros doctores.